Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo momento. Estás aquí con Ana Mosqueda y esta es la segunda parte del despertar espiritual. En el video anterior te comentaba lo que para mí significó el despertar espiritual. Lo que significa para mí puede ser totalmente diferente para ti. Pero me gustaría relatar un poco más mi experiencia porque a lo mejor eso te ayuda a aclarar las dudas si tuvieses o no un despertar espiritual. Y eso es lo importante. Cuando yo desperté espiritualmente, cuando tuve ese llamado del alma que viene desde adentro, es un llamado desde adentro, conforme pasó los días empecé a sentir diferentes situaciones de conexión con el tercer ojo. Y esto me llevó a experimentar diferentes situaciones en el mundo astral. Recordemos que el mundo astral es aquella dimensión que normalmente nosotros conectamos cuando estamos dormidos. Cuando nosotros tenemos la conciencia de estos viajes astrales, de lo que hacemos mientras estamos dormidos, que parecen sueños, pero en realidad esos sueños pueden ser muy reales. Bueno, nuestro cuerpo sutil o nuestro cuerpo astral viaja o experimenta diferentes situaciones como parte de su proceso de evolución. Muchos de esos sueños pueden ser muy locos, como que no tienen una coherencia, pero en el mundo astral o en esa dimensión sí hay una coherencia. Normalmente hay personas que no recuerdan lo que sueñan, otras sí recuerdan lo que sueñan, pero un tip. Si tú recuerdas lo que sueñas, por más descabellado que es, apunta tus sueños, porque puede ser algún mensaje que te estén dando o algo que estés recordando desde el inconsciente o algo que se esté viviendo en otras dimensiones. Pero, te cuento más. Cuando yo tuve el despertar espiritual, recuerdas que comenté que había una meditación, que estaba haciendo unas decoraciones de la fiesta de mi hijo y mientras sonaba una canción que me llegó como el mensaje como de bomba, que sentí toda la energía que salía por todo mi cuerpo hasta llegar a la coronilla y se experimenté como que algo cambió, como que algo quebró. Bueno, posteriormente a los días empecé a tener estos sueños, empecé a escuchar mucha música en mis oídos mientras yo me sentía que me desplazaba, mi cuerpo sentía que estaba flotando. Empecé a ver entidades de baja vibración y voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando empecé a ver pequeñas entidades de baja vibración tienen diferentes formas y muchas veces son formas incomprensibles para lo que es el humano. Hay unas formas como de monstruitos, hay chiquitos y de diferentes tamaños. Cabe de mencionar que antes de tener esta experiencia, antes de tener todo esto que ahora sé, mi hijo experimentaba muchas situaciones que yo no le podía dar explicación porque todavía no entendía nada. Y ese fue el año previo a ese despertar. Mi hijo, cuando nació, él empezó a experimentar muchas situaciones donde él miraba a un punto fijo en la esquina y es como si persiguiera con la vista caminando algo. Yo en ese entonces no tenía la conciencia de eso, no sabía ni lo que era, yo estaba completamente en esa ignorancia de que existía todo esto que ahora ya sé. Yo no le podía dar una explicación, pero lo que sí es que él lloraba muchísimo al voltear a ver algo. Y sé que volteaba a ver algo porque lo miraba en su cara, miraba que su rostro volteaba hacia un punto fijo. Cuando yo tuve la experiencia del despertar es cuando empecé a entender qué es lo que miraba mi hijo, porque en algún momento donde me fui en conexión con esta dimensión astral pude ver lo que mi hijo miraba en un principio y era tan real, tan vívido que yo sentí y vi cómo me salté de la cama, agarré a mi hijo y empecé a ver ese ser brincando
por toda la pared. Este ser era como una especie de sapo con un solo ojo, pero no era un ojo humano, era como un ojo solamente como si fuera la sombra que se notaba, que como si tuviera un ojo, pero no tenía un ojo en sí, era como la sombra de que parecía que tenía un ojo. Tenía como una boca grande, a pesar de que era chiquito, tenía una boca grande. A mí me impactó muchísimo ver en esa dimensión lo que estaba viendo y cómo estaba brincando este ser. Y en un momento se detuvo, volteó a verme y yo, es como si nos hubiéramos visto de ojo a ojo o algo así. Y yo empezó como a reírse y yo empecé a rezar. En ese momento lo único que se me ocurrió es el Padre Nuestro. Y empecé con el Padre Nuestro y no lo podía decir, no lo podía decir, no lo podía decir. Y estaba trabada, no podía, como que no me podía salir de eso. Y empecé, papá, Padre Nuestro, o sea, que empecé a gritarlo en esa dimensión astral. Y entonces es como regresé. Esa fue una de las experiencias muy impactantes que pude conectar con todo esto y conectar sobre todo a entender a mi hijo qué es lo que miraba él. Cabe de mencionar que mi hijo al nacer, recién nacido, tuvo experiencia cercana a la muerte, que fue la hipoxia. No tuvo respiración ni oxigenación suficiente. Entonces él sabe que conectó entre la vida y la muerte, y entonces eso es parte de las situaciones que se abren con todas estas experiencias. Es como si mi hijo me ayudara a conectar con mi propia espiritualidad, es como si vino a enseñarme, a ayudarme a abrir esta parte que tenía que abrir, este llamado, porque justamente la llegada de él fue para mí un cambio de 180 grados en todos los ámbitos, en cambio de profesión, en cambio de situaciones, y fue muy interesante esa parte. Interesante pero a la vez dolorosa, porque es esa parte de la ambigüedad, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy sintiendo, me estoy volviendo loca, qué es lo que está pasando, ¿no? En ese momento no lo podía describir con las palabras que ahora sé, ya con la experiencia que ya sé y todo lo que eso sucede. Después de toda esa parte empecé a experimentar muchas situaciones que la gente le diría extrañas, pero en realidad era el tercer ojo abierto, o sea, a las posibilidades que había en el campo cuántico y en el campo energético y en las dimensiones. Llegó un día donde experimenté como parte de mi proceso, es como si te dieran pequeños deslumbramientos de las situaciones que en su momento no podías ver y que ahora sí ves, y como pequeñas situaciones para que vayas como entrenándote, como teniendo conocimiento de la situación. Un día experimenté, me levanté y sentía mi corazón con muchísimo amor. Sentía amor infinito, tenía una infinita paciencia, una infinita gratitud, y todo el día permanecí en ese estado. Era un estado que podías estar, que podía pasar accidentes, podía pasar de todo en tu exterior y tú tener la completa certeza de que eso está bien, está perfecto. No experimentaba como desesperación, era un amor infinito por el mundo, era un amor infinito por mi hijo, por mi pareja, etcétera, etcétera. O sea, era un estado de ser el que estaba experimentando. Claro que al día siguiente, después de eso, ya dejé de experimentar, como que volví a la realidad de esta tridimensional. Pero de estos detalles
son las que me gustaría que tuvieras conocimiento porque puede suceder en un despertar espiritual. Y para que no te asustes y no sientas que estás loca o que esto que estás viviendo no está correcto. No, sí, tu manera de despertar puede despertar tu tercer ojo, puede abrirte a muchas situaciones, incluso ver. Entonces, esto es parte de nuestro proceso de despertar espiritual. En el siguiente video continuaré explicándote un poquito más de este proceso y para que te sientas cómodo o cómoda con todo lo que a lo mejor tú estás experimentando y lo encuentras como explicación a las cosas. Yo soy Ana Mosqueda, te veo en el siguiente video.